Siempre me decían que era un niño mimado. Que lloraba por todo, que lo tenía todo, que mi mamá me consentía demasiado. Pero nunca se detenían a pensar si yo me sentía solo. Si de verdad era feliz. Mi papá murió cuando yo era muy pequeño. Nunca supe cómo ni por qué. Solo recuerdo las lágrimas de mamá y una urna en una sala fría y llena de flores. Desde entonces, ella se convirtió en todo lo que tenía. Pero también en todo lo que me faltaba. Ese día. Lo recuerdo bien. Había sido un día especial en la escuela. El profesor Girafales nos habló sobre Dios. No como un sermón, no como una clase de religión. Sino como una charla entre personas tristes que a veces necesitan creer en algo para no romperse por dentro. Nos dijo que Dios no se impone, que es una elección. Que hay quienes creen y quienes no, pero que nadie está más arriba por eso. Yo levanté la mano. No sé por qué. Y le pregunté si Dios podría escucharme si yo le hablaba. Me miró con esos ojos grandes y serenos. Y sonrió. Me dijo que sí, que Dios escucha incluso cuando no decimos nada. Solo con pensarlo, ya nos escucha. Al final de la clase, cuando todos salieron corriendo como locos, me acerqué a él. Le pedí una Biblia. No porque entendiera bien qué era. Sino porque sentí que necesitaba algo que me protegiera. Algo que no me dejara solo. Toma, Kiko. Me dijo, usando esa forma extraña en que él pronunciaba mi nombre. Esta es mía, pero creo que ahora es más tuya. Cuídala. No es solo un libro. Es una conversación larga con alguien que siempre te escucha. La abracé. De verdad. La abracé como si fuera una persona. Y caminé hacia la vecindad, apretándola fuerte contra el pecho, como si con eso pudiera llenar todos los huecos que tenía por dentro. Pero no llegué. En la esquina de la escuela había un grupo de muchachos que nunca había visto. Grandes, con ropa sucia, algunos con tatuajes en los brazos. Uno de ellos me llamó. «Hey, cachetón. ¿Qué llevas ahí?» Me detuve. Me puse nervioso. Es una Biblia. Se rieron. Pero no en burla. Más bien en incredulidad. ¿Una Biblia?, dijo uno, acercándose. ¿Todavía crees en esas cosas? No supe qué decir. Solo apreté más el libro. Y eso pareció molestarlos. Tranquilo, niño, dijo otro, sacando de su chaqueta una bolsita con un polvo extraño. Esto sí te va a enseñar cosas reales. Quise irme. De verdad lo pensé. Pero no sé por qué no lo hice. Tal vez porque por una vez, alguien me hablaba sin burlarse de mis cachetes. O tal vez porque estaba cansado de estar solo. Uno de ellos me ofreció algo que parecía dulce. Me dijo que me sentiría feliz, que vería colores, que nada dolería más. Y yo lo acepté. Fue como si el mundo se rompiera en mil pedazos y luego se recompusiera de forma extraña. Todo se volvió suave, ruidoso, luminoso. Reía, lloraba, no entendía nada. La Biblia cayó de mis manos, pero uno de los chicos la recogió y me la devolvió. Curiosamente, ninguno la rompió. Solo dijeron: llévala si quieres. A veces es bueno tener algo que nos recuerde quiénes fuimos. Me ofrecieron más. Me invitaron a ir con ellos, a conocer otros lugares, otras experiencias. Y yo dije que sí. Nunca volví a la vecindad ese día. Ni el siguiente. Ni el siguiente después de ese. Y mi vida, esa que era tan protegida, tan consentida, tan llena de no te manches el uniforme, Kiko, se convirtió en una pesadilla larga y oscura. En la primera noche fuera, dormí en el suelo de un cuarto lleno de grafitis y olor a humedad. Las voces eran fuertes. Las luces eran tenues. Pero lo más triste no era el lugar. Era mi corazón. Porque en ese momento ya comenzaba a olvidarme de cómo se sentía estar limpio. Cómo se sentía ser amado. La Biblia seguía conmigo. Y en uno de esos momentos de lucidez, antes de dormirme, la abrí. Y encontré una frase subrayada por el profesor Girafales. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Lloré. Lloré como no lo había hecho desde que era un niño. Porque sabía que me había metido en algo que ya no podía controlar. Pero aún no imaginaba lo que vendría después. Al segundo día de estar con ellos, ya no recordaba el camino a casa. No sabía si era lunes o martes.
La Biblia seguía en mi mochila, algo arrugada, manchada por un jugo que se derramó una noche. Pero seguía ahí. A veces la apretaba en medio de mis delirios. Era mi único refugio en medio del barro que se volvió mi vida. El grupo me llamaba Niño Santo, por llevar la Biblia y no tener tatuajes aún. Uno de ellos, el más grande, tenía un cuchillo escondido siempre en el cinto. Me miraba con lástima al principio. Luego, con desprecio. Quería endurecerme. Si vas a quedarte, vas a tener que ganarte el respeto, cachetón. Me dijo una noche, arrojándome un ladrillo. Mañana será tu prueba. No entendí qué quería decir. Pensé que era una broma. Pero no lo era. La prueba fue esa misma madrugada. Nos colamos en una casa vieja, desvencijada, de paredes mohosas. Había un señor mayor durmiendo en un colchón tirado. Los otros se reían bajito. Uno me dio una barra de hierro oxidada. Solo golpéalo. Una vez. Demuestra que tienes lo que se necesita. Me temblaban las manos. Sentía el corazón golpearme el pecho como si quisiera salirse. Recordé a mi mamá. Recordé sus gritos cuando no encontraba mis zapatos. Recordé al chavo, persiguiendo una torta en el patio. A la chilindrina burlándose de mí. Y luego recordé a Dios. O la idea de él. Miré la barra. Miré al hombre durmiendo. Y la levanté. El golpe sonó hueco, como si algo se rompiera por dentro. No solo en él. También en mí. El hombre gritó. Se cubrió la cabeza. Yo solté la barra y retrocedí. No podía dejar de llorar. Los demás se reían, me jalaban, me empujaban. Lo hiciste, niñito santo. Ya eres uno de nosotros. Pero yo no quería ser uno de ellos. Esa noche dormí abrazado a la Biblia, con las manos manchadas de sangre. No podía respirar. Me dolía el pecho. Cada vez que cerraba los ojos veía los ojos de ese señor. Abiertos, con miedo, con dolor. No sabía si lo había matado. Nunca lo supe. Después de eso, nada volvió a importar. Me dieron más drogas. Me forzaron a venderlas. A mí. Al niño de la vecindad. Al que nunca salía sin su uniforme planchado. Al que lloraba si le quitaban su pelota. Ahora era un muñeco roto en manos de monstruos que también habían sido niños alguna vez. Pasaron las semanas. El tiempo se deshacía como polvo en el aire. Ya no era Kiko. Era un fantasma con cara sucia, ropa suelta y ojeras profundas. Mi voz se volvió rasposa. Mi sonrisa desapareció. Pero la Biblia seguía conmigo. Aunque no la abría, la llevaba. En la mochila, en el abrigo, bajo la almohada rota de los sitios donde dormíamos. A veces, alguno la encontraba y se burlaba. Miren al apóstol. ¿Todavía crees que alguien vendrá a salvarte? Y yo. No respondía. Pero en el fondo, una voz pequeña, rota, me decía que sí. Una noche, mientras esperaba en la esquina de una calle olvidada, vi pasar un coche. Y dentro, por una fracción de segundo, creí ver a mi mamá. Me escondí. Me agaché tras un basurero. Lloré. Lloré como un niño. Porque por más que gritara en mi mente su nombre, ella no podía escucharme. Yo me fui. Nadie me buscó. O eso pensaba. Porque en esa misma noche, cuando abrí la Biblia por accidente, o por destino, encontré un papel que no recordaba haber puesto. Era una nota. Una carta escrita por el profesor Girafales, oculta entre las páginas. Si alguna vez te pierdes, recuerda esto, Kiko. No hay lugar tan oscuro al que Dios no pueda entrar. No hay error tan grande que no pueda ser perdonado. Cree. Vuelve. Aunque nadie te espere, Él siempre lo hace. Me rompí. Todo mi interior se partió como cristal. Me quedé en la acera, leyendo la nota, temblando, susurrando su contenido como si fueran las últimas palabras que escucharía en la vida. Los demás no lo sabían, pero esa noche decidí que tenía que escapar. Que ya no quería matar. Que no quería drogarme más. Que quería volver. Pero no es tan fácil escapar de quienes te poseen. No cuando les has vendido tu alma por una falsa libertad. Y eso lo aprendería con sangre. Corrí. No dije nada. No me despedí. Solo tomé la Biblia, la carta del profesor Girafales y salí como un animal herido en la madrugada. La ciudad estaba dormida, pero mis pasos retumbaban como gritos desesperados por ayuda. Quería volver. No a la vecindad.
sino a la infancia. A esa versión mía que aún tenía esperanza en el corazón. Que aún creía que llorar resolvía algo. Que aún confiaba en su mamá, en el chavo, en Dios. Pero esa versión ya no existía. A las pocas cuadras, me desplomé. El cuerpo no me respondía. Llevaba días sin comer bien, sin dormir más de unas horas. Sentí que me iba a morir ahí mismo. En medio de un parque lleno de botellas rotas, bajo un poste de luz parpadeante. Me arrodillé y, por primera vez, recé. Dios. Si de verdad estás ahí. No me dejes morir así. No quiero esto. No sé cómo volver. Pero quiero intentarlo. Por favor. Mis lágrimas caían como lluvia silenciosa sobre la tapa de la Biblia. Y por un momento. Sentí calma. Pero duró poco. Uno de ellos me encontró. El grandote. El que siempre me miraba con odio. Me golpeó sin decir palabra. Me tiró al suelo. Me pateó el estómago, la cara, la espalda. ¿Te crees mejor que nosotros? Gritaba. ¿Crees que puedes irte así nomás? Intenté cubrirme, pero era inútil. Sentía que se me rompían los huesos. Que me deshacía. El libro cayó de mi abrigo. Él lo vio. Lo pisoteó. Esto es basura. Gritó, escupiéndolo. Y fue en ese instante. En ese preciso segundo, cuando algo cambió en mí. Con el último aliento que me quedaba, me lancé sobre él, no para pelear, sino para abrazar la Biblia. Para protegerla como si fuese mi único hijo. Él me empujó y escapó, gritando algo sobre cómo ya no servía para el grupo. Quedé tirado en el suelo, solo, sangrando, con los labios partidos, un ojo casi cerrado. Y abrazando ese libro que ya no era solo papel. Era mi último puente con todo lo que alguna vez fue bueno. Pasé la noche en un callejón. Llovió. Y el agua mezclada con sangre se colaba por mi ropa, pero no me moví. No tenía a dónde ir. Por la mañana, una señora me encontró. Pensó que estaba muerto. Gritó. Llamó a una ambulancia. No recuerdo bien lo que pasó después, pero desperté en una camilla, con tubos en la nariz y vendas por todo el cuerpo. ¿Nombre? Me preguntó una enfermera. Kiko. Susurré con dificultad. ¿Apellido? Guardé silencio. No tenía apellido. No tenía familia. No tenía casa. Tenía la Biblia. Eso era todo. Me quedé en ese hospital varios días. Nadie vino a verme. Nadie preguntó por mí. Pero los doctores decían que era un milagro que estuviera vivo. Y cada noche, con las pocas fuerzas que tenía, leía un versículo al azar. Como si jugara con Dios. Como si Él escogiera la página. Una noche encontré esto. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y lloré. Lloré tanto, que las enfermeras creyeron que tenía fiebre. Yo ya no era un niño. No por fuera. Pero por dentro, aún buscaba algo que me dijera que todo no había sido en vano. Que mi dolor, mi culpa, mis pecados, tenían redención. Un día, me escapé del hospital. No sé por qué lo hice. Tal vez porque sentía que no debía morir en una cama blanca, rodeado de aparatos. Quería morir donde empezó todo. Quería volver a la vecindad. Verla una vez más. Aunque fuera de lejos. Aunque ya nadie viviera allí. Caminé por horas, con las costillas dolientes y los pies desnudos. La ciudad ya no era como la recordaba. O quizás era yo el que ya no era el mismo. Y cuando llegué, la vecindad seguía ahí. Polvorienta. Silenciosa. Pero igual. Como si el tiempo no la hubiera tocado. Entré temblando. Mis piernas apenas me sostenían. Me senté en las gradas. Donde solía llorar porque no me daban una torta. Donde mi mamá me llamaba a gritos. Donde veía al chavo hacer tonterías. Y allí. Simplemente me dejé caer. El dolor era insoportable. El corazón me latía tan lento que sentía que se iba a detener. Y entonces. Lo escuché. Una voz. Suave. Profunda. Cálida. Hijo mío. He estado contigo todo el tiempo. No había nadie. Nadie visible. Pero lo sabía. Era él. Perdóname. Susurré, llorando, temblando. Perdóname por todo. Ya estás perdonado. Me respondió. No por lo que hiciste o dejaste de hacer. Sino porque sé que en tu corazón nunca dejaste de buscarme. Sentí una luz. Pero no era una luz que se ve.
Era algo que se siente. Como un abrazo que no viene de brazos. Como una ternura que no cabe en palabras. Y en ese momento, supe que estaba muriendo. Pero también, que estaba volviendo a casa. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Tirado en las gradas de la vecindad, respirando con dificultad, mientras la Biblia reposaba en mi pecho, mojada por la lluvia que caía débil, como si el cielo también llorara conmigo. La voz. Esa voz. Seguía allí, como un eco que no venía de afuera, sino de adentro de mí. Era dulce. Cálida. Era como el abrazo de un padre que nunca conocí, pero siempre necesité. No llores más, hijo mío. Decía. Todo ha pasado. Ya no hay más dolor. Mi cuerpo ya no me respondía. Mis labios estaban secos, mi vista nublada. Pero dentro de mí, algo se encendía. No miedo. No tristeza. Sino una luz. Como si, por fin, todo tuviera sentido. Entonces, cerré los ojos. Y vi. Vi mi vida, desde el principio. Vi a mi mamá dándome de comer en la cocina. Vi al chavo corriendo con una torta en la mano. Vi al profesor Girafales regalándome aquella Biblia, con una sonrisa que parecía comprenderlo todo. Vi incluso las cosas feas. Los gritos, la sangre, el horror. Pero también vi algo más. Vi que en cada momento en que me sentí más solo, había una sombra a mi lado. Una presencia. Un consuelo invisible. Dios. Él siempre estuvo ahí. Aunque yo me drogara. Aunque mintiera. Aunque manchara mis manos con pecado. Él no me dejó. Y ahora. Me hablaba sin palabras. Kiko. Dijo, y por primera vez en mi vida, alguien pronunció mi nombre completo con amor. No eres tus errores. Eres lo que llevas dentro. Y eso. Aún es mío. Quise hablar, pero no pude. Mis labios se abrieron, pero no salió sonido. Ya sufriste demasiado. Ya caminaste demasiado solo. Es hora de descansar. Y entonces, todo cambió. Sentí un calor envolverme. No como fuego. Sino como una sábana suave que me cubría entero. El dolor se fue. La tristeza también. Y por primera vez desde que era niño. Sonreí. Abrí los ojos. Pero ya no estaba en las gradas. Estaba en la vecindad. Sí. Pero era diferente. Brillaba. Los colores eran más intensos, los sonidos más dulces. El aire tenía olor a pan recién horneado y flores frescas. Y ahí, frente a mí, estaba mi mamá. Federico. Dijo, corriendo hacia mí, con lágrimas en los ojos. Corrí hacia ella también. Ya no sentía dolor. Ni cansancio. Nos abrazamos fuerte. Como nunca lo habíamos hecho. A lo lejos vi al profesor Girafales, sonriendo con orgullo. Y el chavo. Con su barril, riendo como siempre, saludándome con la mano. La Chilindrina, don Ramón, Ñoño, doña Clotilde. Todos estaban ahí. Como si me hubieran estado esperando todo este tiempo. ¿Dónde estoy? Pregunté. Una voz me respondió. La misma voz de antes. Estás en paz. Estás en casa. Y supe que todo había terminado. Ya no era un niño perdido en la oscuridad. Era Federico. Un alma que había sido rescatada. Y allí. En esa vecindad luminosa, sin dolor, sin miedo. Descansé por fin. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te algo.